¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el valor que tenemos? Decíamos en la primera parte, después quizás puedas escucharla, que nuestra identidad es en Cristo. Por eso en la carta a los Efesios Pablo comienza en el capítulo 1 y versículo 1 diciendo a los fieles en Cristo Jesús. Y decíamos que nosotros habríamos escrito quizás a los fieles a Cristo Jesús, es decir, a los que permanecen fieles a Él, pero no, el Señor, el Espíritu de Dios quiere enseñarnos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es en Cristo. Y durante la carta, a lo largo de la carta a los Efesios vas a encontrar esa frase una y otra vez. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo, todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Una de ellas, cuando nos define quiénes somos, en el capítulo 2 y el versículo 10, dice: somos hechura suya, somos un poema, literalmente dice, un poema de Dios. Cuando Pablo está escribiendo en el griego, utiliza esa palabra para hacernos ver que lo que somos, el valor que tenemos, es porque nuestro Creador nos ha creado y para Él somos valiosos, y además ha hecho un poema con cada uno de nosotros. El mejor poeta que existe, el que ha creado todo el universo, es el que ha creado nuestro corazón, el que ha creado tu corazón, tu carácter, cómo eres, y por eso somos un poema de Dios. Pero además nos dice la palabra de Dios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya desde el primer capítulo dice, hemos obtenido por la sangre del Señor Jesús toda bendición espiritual en Cristo. Por eso siempre digo que me encanta decir Dios te bendice en presente y no tanto Dios te bendiga, porque Dios nos ha llenado de todas sus bendiciones, nos lo ha dado todo. ¿Os acordáis cuando Pablo está escribiendo la carta a los Romanos? Pregunta, quien nos ha entregado a su propio Hijo por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas? Todas las bendiciones espirituales en Él. Pero además vimos cómo tenemos una herencia que el Señor nos ha regalado. No solamente ha perdonado todos nuestros pecados, no solamente ha restaurado nuestra vida, nos ha dado una vida eterna, sino que un día en los cielos nuevos y la tierra nueva viviremos y disfrutaremos de esa herencia, que el mismo apóstol Pedro dice que es una herencia que nadie puede contaminar, que es una herencia perfecta, que no puede estropearse, que nadie puede robárnosla. Y además, para que estemos seguros, dice que además nosotros somos guardados en Cristo para que podamos disfrutar de esa herencia. Así que todas las cosas que Dios nos regala las tenemos con nosotros. Y además vimos que vivimos en Dios, en Él, y Él vive en nosotros. Por eso en el capítulo 3 y el versículo 15 y 16, cuando nos habla de las riquezas de la gloria de Dios, y después el versículo 17, que Cristo viva por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en amor. Versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Está diciendo todas las dimensiones, porque su amor es absolutamente impresionante. Y entonces dice, conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, porque el mismo apóstol Pedro dice que un día llegaremos a disfrutar de la misma naturaleza de Dios, tanto que Él nos ama. Y entonces Pablo tiene que dejar de escribir, es obvio que inspirado por el Espíritu de Dios, y empieza a cantar, y dice el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, por todas las edades, en su iglesia, en el mundo, en todos los lugares. Porque Pablo, cuando ve y cuando llega a comprender, aunque no a entender por completo, porque dice que sobrepasa todo entendimiento, las riquezas de lo que Dios nos regala, tiene que dejar de escribir y comenzar a adorar, comenzar a cantar por todo lo que tenemos en Cristo. Y además nos dice que
nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos. Y eso es lo que significa también su gracia y su perdón. Un perdón que es incondicional, que nos enseña a olvidar nuestro pasado, porque Dios, que tiene todo en su memoria y que es omnisciente, que lo conoce todo, sin embargo dice en su palabra que se olvida de nuestros pecados. La única cosa de lo que Dios se olvida, porque cuando nos perdona de una manera incondicional. Por eso necesitamos también nosotros perdonar a los demás. Necesitamos perdonar a las circunstancias que nos han hecho daño y necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Incluso malas decisiones que hemos tomado, situaciones que no hemos reaccionado como deberíamos. Dios perdona nuestro pasado. Dice, hizo alejar de nosotros nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente. Y eso son dos direcciones. Puedes estar toda tu vida yendo a un lugar y al otro y nunca vas a encontrar dónde terminan. Así es como Dios dice que aleja de nosotros nuestro pecado, y por eso nos dice que nuestro valor para Él es infinito. Por eso llegamos ahora a la segunda parte en cuanto a lo que tenemos en el Señor, y nos dice en el capítulo 1 y capítulo 1 y versículo 9 lo que significa conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios de una manera personal. Porque eso es la práctica de todo lo que hemos estado viendo, de todas las cosas que tenemos en Cristo. Porque uno de los peligros en los que podemos caer es conocer muchas cosas, saber todo lo que Dios nos ha dado y no disfrutarlo, no vivirlo. No darnos cuenta de que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es nuestra relación con Él, día a día, momento tras momento. Por eso cuando el Señor Jesús habla en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, ¿os acordáis? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, incluso en nuestra manera de ver las cosas, y de acuerdo a nuestra cultura y a un mundo que se mueve por objetivos, por metas, por desafíos, por propósitos, siempre estamos hablando de lo que puede pasar en el futuro, de cuáles son nuestros objetivos. Pero el Señor Jesús nunca dijo yo soy la meta. Dijo yo soy el camino, porque lo que Él quiere es que vivamos día a día con Él. Como el compañero del camino, ¿os acordáis allá en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, que iba con ellos no se daban cuenta? Pues el Señor Jesús está caminando contigo día a día, en todos los momentos, en todas las situaciones. Pídele al Espíritu de Dios que abra tus ojos para que te des cuenta que Él va caminando contigo. Por eso, dice el capítulo 1 y el versículo 9, que nos dio a conocer, Efesios 1:9, el misterio de su voluntad, según el placer bueno que puso sobre Él, que se propuso Él en cada uno de nosotros. Y este es uno de los mayores problemas que a veces tenemos. Incluso cuando hay congresos, y no solo de jóvenes, a muchos congresos que he ido, puedes poner muchos seminarios sobre muchos temas y la gente más o menos va a alguno de sus seminarios según crea que es importante para su vida o no. Pero como pongas uno que diga cómo conocer la voluntad de Dios, todos van a ir. Porque nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Y sabes, a veces creo que olvidamos lo más importante. Porque la Biblia nos dice muchas cosas que son la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo. La voluntad de Dios es que seamos santos como Él, es decir, que vivamos de una manera diferente. La voluntad de Dios es que hablemos a los demás de lo que ha hecho en nuestra vida, que testifiquemos. Nos dice muchas cosas que nosotros pensamos que eso es lo espiritual, y luego pensamos y le decimos, Señor, pero en mi vida en concreto, ¿qué debo hacer? Recuerda lo que dice, que nos dio a conocer su voluntad. ¿Y sabes cuál es? Vive en Cristo, día a día. Y entonces puedes decir, pero ¿qué en concreto sobre esto? ¿Qué sobre mi trabajo? ¿Qué sobre...?
Vive en Cristo y toma las decisiones en la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe y no te preocupes más. Se acabó el seminario. Así de sencillo es. Porque Dios no quiere tratarnos como niños. Dios no quiere que todos los días nos levantemos y vayamos a la nevera y hay una lista diciendo: Jaime, haz esto es para el día de hoy. Mañana ya pondré otra lista. Así trataríamos a un niño que de 5, 6, 7 años, no más. Porque cuando empezamos a crecer tenemos que aprender a tomar decisiones. Y la voluntad de los padres es que sus hijos sean maduros y tomen decisiones por sí mismos y tomen buenas decisiones. Señor, ¿cuál es la voluntad para ti en mi vida? En este concreto, tengo este trabajo y este trabajo y este otro y este otro. Bueno, no sé si a veces tenemos tanto para escoger, pero imagínate que tienes varias opciones y todas aparentemente son muy parecidas, el horario es muy parecido, también las circunstancias, y le dices: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabes lo que Dios te responde? Jaime, pon tu nombre, el que seas hombre, mujer, mi voluntad es que escojas en mi presencia, y lo que tú escojas está bien escogido. Eso es vivir en Cristo, eso es conocer la verdad del Evangelio, porque Dios quiere tratarnos como personas que maduramos. ¿Y cómo maduramos? ¿Recuerdas el texto? Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Así que cualquier decisión que tomo, cualquier segundo de mi vida, sé que Él está conmigo, dentro de mí. Y eso es lo que significa seguir la voluntad de Dios y conocer la verdad de una manera personal. Por eso el propio Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Y si tienes dudas en cuanto a tomar una decisión, dile: Señor, necesito sabiduría para tomar esta decisión, y Dios te la va a dar, porque Él es el mejor padre que existe. Si los que tenéis hijos aquí, vuestros hijos un día os preguntan: mira, papá, mamá, tengo una duda en cuanto a esto, y me pasa esto y esto y esto, quiero tomar una decisión, pero ¿tú qué me aconsejas? ¿Tú no le dirías nada? Todo lo contrario, le darías un abrazo, le darías un buen consejo y le dirías: hagas lo que hagas, porque quieres hacer las cosas bien, yo estoy contigo. Y muchas veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos dice: hagas lo que hagas, porque quieres hacer las cosas bien y me amas, yo estoy contigo. Así que decide, porque Dios nos ha propuesto conocer su voluntad. Dice, lo que para otras personas puede llegar a ser un misterio. Por eso aprendemos a confiar en Dios siempre. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Es que es una carta absolutamente apasionante. Puedes leer la carta entera si quieres. Si en esta próxima semana lees un capítulo cada día, pues son 6 capítulos. El próximo domingo la habrás leído entera. Pero el desafío es que al leerla, no solamente un día, un mes, un año, te pares en cada una de las frases. Porque la belleza y la profundidad es absolutamente apasionante. Por eso cuando dice el versículo 12, a fin de que nosotros, Efesios 1:12, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria y aprendamos a confiar en Cristo. No solamente esperamos en el Señor, sino también confiamos en Él. Pablo usa una imagen muy bonita, no solamente en este libro, sino más adelante. Dice que el Señor Jesús es nuestro abogado. ¿Os acordáis? Yo no sé si ya os lo dije antes, pero me encanta esa imagen porque dice que es nuestro abogado defensor. Y muchas veces nosotros vivimos en los brazos de nuestro Padre, conociendo a nuestro Dios, sabiendo cómo es el Señor Jesús y el Espíritu Santo, y vivimos con miedo, pensando que Él nos acusa. La Biblia dice que es nuestro abogado defensor. El que nos acusa es el enemigo. Y el Señor Jesús es el que nos defiende. Claro que nos equivocamos muchas veces. Claro que caemos muchas veces. Pero Él sabe nuestro deseo de seguirle, de servirle, de intentar hacer las cosas bien. Y por eso nos defiende.
Por eso dice que un día cuando Él vuelva nos encontrará irreprensibles delante de Él. Una persona irreprensible no es una persona perfecta. Ninguno de nosotros puede llegar a ser perfecto hasta que estemos en su presencia, pero sí irreprensibles. Es decir, que nadie nos puede señalar. Yo creo que casi todos conocéis a nuestras hijas. Tenemos 3 hijas, Miriam y yo, y las 3 son absolutamente apasionantes. Podría teneros horas aquí hablando de ellas. Pero no son perfectas, pero para nosotros son irreprensibles. Porque vemos su cariño, no solamente por nosotros, sino por el Señor y por las demás personas. Vemos que intentan hacer las cosas bien, vemos que son capaces de pedir perdón, vemos que van madurando en sus decisiones. Son irreprensibles, ¿me entendéis? Y así es como el Señor nos ve, como tu Padre Celestial, como tu Papá Celestial nos ve. Y por eso el Señor Jesús es tu abogado defensor. Y recuerda que Él nunca pierde ningún juicio. ¿Entiendes? Muchas veces hablo de mi ironía gallega porque me encanta hablar así. Él no pierde ningún juicio. Él siempre va a defendernos. Podemos, por eso, confiar en el Señor y fortalecernos en el Señor. Hacia el final del libro, en el capítulo 6 y el versículo 10, nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Porque ocurra lo que ocurra, y ahí vas a ver en esos últimos versículos cómo nos habla de la armadura del Señor que tenemos que ponernos. Te desafío a que lo leas con mucho cuidado y que veas cómo esa armadura está a tu disposición. ¿Para qué? Para que no puedan vencerte. Para que no puedan vencerte, porque es curioso que todo ese texto del capítulo 6 habla de nuestra posición como una posición de vencedores. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8, nos dice no solo que somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Porque esa posición la logró para nosotros el Señor Jesús, el vencedor. Y nosotros las armas que Él nos ha dado es sencillamente para defender nuestra posición. Y defendiendo la posición, acuérdate lo que dice el libro de Proverbios, que el justo puede caer 7 veces, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios te da el poder para levantarte otra vez. Así que no estés preocupado absolutamente por nada, porque Él va a darte el poder para luchar y para vencer en todas las situaciones de la vida. Hace muchos años, los que os gustan el mundo del deporte, del automovilismo, quizás recordáis un momento en el que un español, su copiloto es gallego, consiguió el campeonato del mundo de rallies. Es una prueba muy difícil porque son muchos rallies en muchos países diferentes, en todo tipo de terrenos, muy complicada, y siempre con el mismo coche. Y en la última prueba ellos tenían más puntos que el segundo, en el sentido de que habían llegado antes, tenían más tiempo, un tiempo de margen para poder llegar a ser campeones del mundo, pero una pequeña curva, una piedra que no debía donde estar, el coche tomó mal la curva y dieron varias vueltas de campana. Y teóricamente se había acabado todo, pero no. El coche volvió a oponerse para poder salir en su situación normal. Arrancaron el motor, estaba abollado por todas partes, pero llegaron al final y fueron campeones del mundo. Me encantó esa imagen porque era un coche abollado, pero era vencedor. Y yo lo pensé, mi familia se ríe porque dice que veo cosas del Señor en todas partes. Pero yo lo pensé muchas veces: así es mi vida. Puedo sufrir accidentes, dar vueltas de campana, no sé lo que puede pasar. ¿Me entendéis? Estoy hablando espiritualmente. Puedo llegar abollado, pero Dios no va a permitir que no termine mi carrera. Y va a hacer que sea vencedor. Eso es tener la victoria en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? El tiempo siempre se va muy rápido. Por medio del Espíritu de Dios. Otra vez en el capítulo 1, veis que no hemos salido de los primeros versículos, pero en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y el versículo 13 nos habla de quién es el que obra en nosotros para que vivamos de esa manera, que es el Espíritu de Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 1, otra vez: en Cristo también vosotros, después de escuchar
el mensaje del Evangelio, de la verdad, del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo. Es Él el que lo hace todo en nosotros. Es el sello de que Dios ha puesto en nuestra vida, de que somos de Él. Es el mismo Espíritu de Dios viviendo cada uno de nosotros. Otra vez utiliza la imagen de las arras, el anillo de compromiso, porque nosotros somos parte de la novia y la futura esposa del Señor Jesús. ¿Lo recuerdas? Un día las bodas del Cordero será el evento más impresionante que se ha conocido en la historia, porque el regalo de las bodas del Cordero serán los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la Biblia dice que la celebración de las bodas del Cordero, que es una fiesta, será una fiesta permanente, eterna. Si te gustan las fiestas, prepárate para la que viene, porque es una que no va a terminar ninguna, nunca. Una fiesta eterna, la celebración de las bodas del Cordero. Eso es lo que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es la garantía de que nosotros estaremos en esa fiesta? El Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de tu vida. Así que por favor no lo hagas entristecer. No lo acalles. No lo pongas a un lado. Porque parece mentira, pero Dios es así. Es como un señor, como no sé cómo decirlo, como alguien, un hombre, una mujer absolutamente amable, que nunca se impone. Por eso dice que podemos entristecer al Espíritu de Dios, que podemos acallarlo, y no debemos hacerlo. Porque la única manera de tener todas las cosas en Cristo y de vivir la vida cristiana así es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Efesios capítulo 5 y versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo. Y me encanta porque lo primero que ocurre en nosotros, que sucede en nosotros cuando el Espíritu Santo nos llena, y esto es algo que no es una vez solamente. Literalmente el tiempo que usa Pablo al escribir, inspirado por el Espíritu de Dios, deberíamos traducirlo diciendo: continuad siempre siendo llenos de una manera continua del Espíritu de Dios, una y otra y otra y otra y otra vez, porque lo necesitamos. ¿Sabes cuál es la única manera de que un vaso roto siempre esté lleno? Que lo pongas en la fuente. Y entonces, aunque el vaso pierda el agua, siempre va a estar recibiendo. Así que eso es ser llenos del Espíritu de Dios. Y la manera lo primero que nos dice que es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo es cantar, dice, dando gracias a Dios, alabándole a Él. Y después nos dice que la segunda característica se ve en nuestra casa, en nuestra familia. Y nunca somos mejores y vivimos más en Cristo que lo que vivimos en nuestra casa. Porque ahí nos conocen tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y por eso tenemos que aprender a vivir en Cristo, en nuestra familia. Y después habla de ser llenos en Cristo, también en la iglesia. Y espero que en los próximos días podáis hablar de esto. Porque la consecuencia de ser lleno del Espíritu es que su poder está en nosotros. Dice el capítulo 1 y también desde el versículo 18 al 20, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Me encanta cómo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque nosotros habríamos puesto la grandeza de su poder. Él habla de la extraordinaria grandeza de su poder. Eso es lo que está al alcance de nuestras manos, viviendo en el Señor Jesús. Por eso terminamos como termina la carta, con cómo vivimos en Cristo todos los días. ¿Cómo logramos que eso sea una relación normal? Orando siempre por medio del Espíritu. Me encanta un texto del libro de los Salmos que dice: en mi angustia yo oraba. Dice literalmente: yo soy oración.
Cuando lo leí por primera vez en el hebreo, como dice así, yo soy oración, le dije al Señor, me encantaría, eso me encanta como una definición en mi vida. Yo no quiero orar, yo quiero ser oración. Yo quiero que en todos los momentos, todos los días, a todas horas, esté donde esté, vaya donde vaya, me dé cuenta de que estoy viviendo en Cristo, que Él está ahí. Y eso no significa vivir una vida de santidad extraordinaria o ser como un místico, significa tener a Cristo en el día a día, en cada detalle, en todo lo que estoy haciendo, en todas las decisiones. Así sigo la voluntad de Dios, así disfruto de todo lo que Él me ha dado, de todo lo que Él te ha dado. Orando siempre en el Espíritu y descansando en Él. Porque Pablo, escribiendo a los Gálatas, explica que el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces incluso no sabemos cómo orar. Y dice que el Espíritu gime dentro de nosotros. Como una persona que amaba mucho al Señor decía, muchas veces hablo, oro con el Señor, y a veces paso tiempo con Él y no digo una sola palabra. Como cuando amas tanto a alguien que solamente con tenerlo al lado, con tenerla al lado, te llena. Y disfrutas de ese amor. Eso es vivir con el Señor. Saber que Él está ahí. Que lo tenemos todo en Cristo. Que un día vamos a disfrutar con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero ya podemos comenzar a vivir de una manera diferente desde ahora. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Y en el último minuto, siempre digo, y lo digo de corazón, si alguien quiere orar o necesita orar, yo estoy encantado de hacerlo con vosotros. Pero lo realmente importante es que habléis con el Señor. Y dejamos un minuto ahora, en silencio, solos con Él. Le decimos, Señor, yo quiero vivir de esa manera, que tu Espíritu realmente me llene. Y Él lo puede hacer en esta mañana, y lo hará la próxima vez que ores, y lo hará una y otra vez. Que tu Espíritu siga trabajando en mi vida, restaurando mi vida, transformando mi vida. Yo quiero vivir en Cristo, en todos los momentos, a todas horas y en todas las situaciones.